Chile, 14 de febrero de 2026. Hoy nos sumergimos en un conjunto de publicaciones oficiales que juntas componen una radiografía fascinante del país. Vamos a analizar desde grandes decisiones gubernamentales como la declaración de zona de catástrofe en Coquimbo hasta el detalle de la economía, con nuevas tasas de interés y aranceles para el trigo. Que afectan directamente al bolsillo, claro. Exacto. Y también exploraremos una tendencia que, la verdad, salta a la vista: la explosión de nuevos centros de capacitación. Y, por último, nos asomaremos a la vida de empresas y personas a través de citaciones y formularios. Es que es un mosaico increíble. En un solo día ves al Estado en todas sus facetas: el gestor de crisis, el regulador, el que interviene en la economía y hasta el notario de la vida social. Vamos a desmenuzar qué nos dice cada pieza sobre el momento que vive el país. Pues empecemos por lo más urgente, si te parece, por las grandes decisiones de Estado. Venga. Lo primero que llama la atención es una medida drástica. El Ministerio del Interior declara la región de Coquimbo como zona de catástrofe. El decreto se firmó en agosto de 2025, pero sus efectos se extienden 12 meses. Y la causa es una sequía prolongada, de carácter extraordinario, como dicen textualmente. Sí. Y esa palabra catástrofe tiene un peso jurídico y práctico enorme. No es una simple declaración. Claro, no es solo un titular. Para nada. Al activarse, el delegado presidencial regional adquiere lo que se llaman facultades extraordinarias, o sea que puede saltarse ciertos procesos burocráticos para actuar con muchísima rapidez. Como por ejemplo. Pues puede movilizar recursos, contratar personal directamente, comprar bienes sin licitación. Vamos, todo lo necesario para asegurar el abastecimiento de agua. O sea que en la práctica es como darle un cheque en blanco temporal para gestionar la crisis. Eso es. Es la respuesta del Estado a una emergencia climática que amenaza con paralizar una región entera. Pero a ver hasta qué punto es una solución y hasta qué punto es un parche. Porque la sequía en esa zona de Chile no es algo nuevo. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Declarar zona de catástrofe es una herramienta de gestión de crisis, no una política hídrica a largo plazo. Es como aplicar un torniquete. ¿Te salva en el momento? Claro, es vital, pero no cura la enfermedad. Lo que revelan estos decretos recurrentes es que quizás se está normalizando gobernar a golpe de emergencia en lugar de con una planificación estructural. Entiendo. Y de la escasez de agua pasamos a la gestión de otro recurso finito: el suelo urbano. Hay un decreto muy potente del Ministerio de Vivienda, firmado por el presidente Boric, que pone coto a los proyectos de construcción. Sí, establece, por ejemplo, que las direcciones de obras municipales tienen un plazo máximo de 60 días para pronunciarse. Que eso ya es interesante para combatir la parálisis burocrática. Desde luego. Pero la parte más importante del decreto no es esa. Es la que se refiere a las responsabilidades de los promotores. Exacto. Aquí es donde la cosa se pone seria. Si un constructor no cumple con las condiciones del permiso, sobre todo con las obras de mitigación. Las autorizaciones pueden caducar y para asegurarse de que cumplen, se les exige una garantía, una boleta bancaria o una póliza de seguro. Y esto es clave, porque ataca un problema endémico del desarrollo urbano descontrolado. Las obras de mitigación no son un capricho. Claro, son infraestructuras necesarias para que el nuevo proyecto no colapse el barrio. Impacto vial, servicios básicos, zonas verdes. Es el coste que el desarrollo privado debe pagar a la comunidad. Lo que hace el decreto es crear una presión económica muy fuerte para que las promesas no se queden en el papel. Es una manera de decirle al sector inmobiliario: el crecimiento es bienvenido, pero tiene que ser responsable. Totalmente. Se busca un equilibrio. La caducidad del permiso es la arma nuclear, pero la garantía es el recordatorio constante de que hay que cumplir. Si conectamos los puntos, vemos al Estado intentando poner orden en dos frentes muy complejos. Crisis climática y presión urbanística. Y en este mismo bloque vemos una tercera pata: la infraestructura estratégica. Por un lado, el Ministerio de Energía otorga una concesión definitiva a Niribilo Transmisora de Energía S.A. para una línea eléctrica en la región del Maule. Un momento, ¿has dicho concesión por tiempo indefinido? Sí, por tiempo indefinido. Eso suena a un poder enorme, casi a perpetuidad. Lo es. Y es un debate clásico. La lógica es que una inversión tan grande necesita seguridad jurídica a muy largo plazo para ser rentable. El riesgo, claro, es crear monopolios privados sobre bienes públicos. Ya. Muy estrictas.
Y a la vez se renuevan concesiones de radio en Arica y Ovalle, que nos recuerdan la importancia de gestionar el espectro radioeléctrico. Otro bien público. De acuerdo. Pasemos entonces al segundo bloque, el pulso de la economía. Si las decisiones anteriores sientan las bases, aquí vemos cómo se intenta influir en el día a día. Sí, y lo primero que encontramos es una medida que afecta, pero directamente, a la cesta de la compra. El Ministerio de Hacienda fija rebajas a los derechos de aduana para importar trigo. Sí, y se especifican distintos tipos, como el trigo pan argentino o el Canadian wheat, lo que ya te da una pista sobre las rutas comerciales. La rebaja es considerable. Casi $80 por tonelada para el grano y más de 120 para la harina. Es una intervención de manual. ¿Y el objetivo? Supongo que bajar el precio del pan, ¿no? Ese es el objetivo principal y más visible, sí. El pan es un alimento básico en la dieta chilena y su precio tiene un impacto social y político altísimo. Claro. Al reducir el arancel, el gobierno busca que ese ahorro se traslade al consumidor o que al menos el precio no suba. Es una herramienta clásica contra la inflación, pero tiene una doble cara. ¿Cuál? Que perjudica al productor local. Exactamente. Para los agricultores chilenos de trigo, esto significa competir con un producto importado que entra más barato. Es el eterno dilema, ¿proteges al consumidor o al productor? Y esta decisión nos dice que la prioridad ahora es controlar el coste de la vida. Incluso si eso supone un sacrificio para el campo. Correcto. Hablando de costes, hay otra cifra que me ha dejado pensando. La Comisión para el Mercado Financiero publica las nuevas tasas de interés para enero de 2026. Y hay un dato que destaca. A ver. El interés máximo para créditos cuyas cuotas se descuentan directamente de la pensión del deudor es un 26,20% anual. Uf, esa cifra es un termómetro social muy potente. El interés corriente es la media del mercado y sirve para fijar por ley el interés máximo convencional, que es el tope para no caer en la usura. Claro, pero la pregunta es, ¿ese 26,20% es una protección o sigue siendo una cifra desorbitada? Es que esa es la gran paradoja. Por un lado, intentas proteger a los más vulnerables. Por otro, si el tope es demasiado bajo, las financieras pueden decidir que no les compensa el riesgo y los excluyen del crédito formal. ¿Y los empujas a prestamistas informales, que es peor? Mucho peor. El 26,20% es probablemente el punto de equilibrio que el regulador ha encontrado entre permitir el negocio y evitar los abusos más flagrantes. Nos habla de un mercado de crédito para pensionistas que es, por naturaleza, arriesgado y caro. Es un dato que revela una realidad social muy compleja. Y en medio de este panorama, detectamos una tendencia que es casi una explosión. Una avalancha de autorizaciones para organismos técnicos de capacitación, los OTEC. Sí, es increíble la cantidad. Y los nombres son de lo más variado. Capacitacen, Educapacita, Educaminds. Hay algunos muy específicos. Centro de Capacitación Médico y Deportivo. Ese me encanta. ¿Y qué enseñarán? Gestión de gimnasios. O mi favorito, OTEC Arte Bianca S.p.A. Arte Bianca suena A panadería, a pastelería. un centro de formación para reposteros. Podría ser, ¿por qué no? Es fascinante. Lo es. Y hay un detalle curioso. Casi todas las resoluciones las firma la misma persona, un tal Danilo Estay Pérez. Este hombre debe de tener la mano agotada. Pero en serio, ¿qué nos dice esta proliferación? ¿Es una burbuja o responde a una necesidad real del mercado? Probablemente una mezcla de ambas. Por un lado, indica que la economía demanda nuevas habilidades. La gente necesita reciclarse. Es un signo de dinamismo. Pero el volumen tan masivo también puede ser una señal de alarma. ¿Tienen todos estos centros la calidad suficiente? ¿O estamos ante un auge de chiringuitos formativos que buscan captar subvenciones? Además, hay un caso que se sale de la norma. La Fundación Educacional Escondida se incorpora a una categoría especial. Exacto. La figura de fundación y esa categoría especial sugieren que es una entidad sin ánimo de lucro, quizás ligada a una gran empresa, por el nombre, Escondida, como parte de su responsabilidad social. Añade otra capa al ecosistema. Sí, y hay otro detalle curioso. Una resolución para JCM Salud y Capacitaciones Limitada que lleva fecha de 2024. Probablemente es una errata, pero son estas pequeñas anomalías las que a veces esconden algo más. Desde luego, el sector de la capacitación está en plena ebullición. Pasemos al último bloque, que es quizá el más pegado a la tierra, la vida de las empresas y las personas.
Aquí es donde vemos el tejido conectivo de la economía en acción. Vemos convocatorias a juntas de accionistas que son pura rutina, el Club Amarina Pucón, una federación que convoca su asamblea por Zoom, lo normal, vaya. Sí, lo del Zoom ya es el día a día. Pero de repente, te encuentras una joya. El caso de Galvanizadora y Metales S.A. Convocan a juntas ordinarias de accionistas para los ejercicios de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. 6 años de golpe. Eso es, vamos, es una locura. Celebrar 6 juntas anuales de una tacada es extraordinariamente anómalo. La ley obliga a celebrar una cada año. O sea que durante 6 años no han cumplido con sus obligaciones más básicas. Exacto. Y esto abre un abanico de especulaciones. A ver, lancemos hipótesis. 1. La empresa estuvo en hibernación durante la pandemia y ahora intenta ponerse al día. Es una posibilidad, sí. Hipótesis 2. Un conflicto interno brutal entre accionistas que ha paralizado la empresa durante 6 años. Y ahora, por fin, hay un acuerdo. O una de las partes ha ganado el control. ¿Eso? O la tercera, más oscura. La empresa ha tenido problemas graves, al borde de la quiebra, y esta puesta al día es un requisito para venderla o liquidarla. En cualquier caso, detrás de este simple anuncio hay una historia empresarial que tiene que ser apasionante. Es un pequeño aviso que grita, aquí ha pasado algo gordo. Juzgado de Letras de San Bernardo. Sí, cita a un tal Roberto II Meneses Caroca. El motivo es tremendo. Se le cita bajo apercibimiento de declarar su muerte presunta. Uf, es un texto muy frío, pero la historia que hay detrás es desoladora. La muerte presunta es una figura legal que se activa cuando alguien ha desaparecido durante mucho tiempo y no hay ninguna noticia de su paradero. Es la forma que tiene la ley de dar una solución a una situación que para la familia es insostenible. Imagina la pareja, los hijos, no pueden acceder a herencias, cobrar seguros. Todo queda en un limbo legal. Es durísimo, pero permite a los herederos regularizar la situación y, en cierto modo, cerrar un capítulo. Es un recordatorio de que detrás de la burocracia y el lenguaje legal, siempre, siempre, hay dramas humanos. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, ¿qué nos dice este día en la vida de Chile? Vemos un país lidiando con problemas estructurales enormes, como la crisis climática, la presión urbanística. Vemos un gobierno que no duda en intervenir en la economía para controlar precios básicos, mientras regula el crédito a los más vulnerables. Y a la vez, un dinamismo social y económico tremendo, con un boom en la formación y empresas que viven sus propias crisis y resurrecciones. Mientras la vida de las personas sigue su curso, a veces de la forma más trágica. Exacto. Y todo esto nos deja con una reflexión final. La confluencia de 2 de las tendencias que hemos visto es muy sugerente. Por un lado, una explosión de centros de formación técnica, de OTECs. Por otro, intervenciones económicas del gobierno para controlar el coste de bienes esenciales. Caótica del propio mercado a los nuevos desafíos, con el gobierno simplemente intentando amortiguar los golpes sociales. Es algo en lo que pensar.